El día de hoy estaremos continuando entonces con nuestro tema de la semana pasada, el nuevo pacto en el creyente, parte 2 el día de hoy. Estuvimos hablando sobre el libro de Efesios y qué es lo que Dios quiere con el nuevo pacto que firmó Dios Padre con Dios Hijo en la cruz, qué es lo que quiere del creyente, de aquel que lo seguimos las enseñanzas de Cristo. Perdón. Tenemos una nueva vida que nos ofrece el Señor y depende de nosotros si la queremos tomar o rechazar. Siempre es nuestra decisión el seguir su camino o ir por el otro lado, recibir la bendición o recibir el camino hacia la muerte, recibir de sus revelaciones del Espíritu Santo de acuerdo a lo que aprendemos de la palabra, o sencillamente caminar por nuestra cuenta en el mundo y pensando que nuestras decisiones son las mejores. Siempre es el libre albedrío, la voluntad de cada uno que nos va a llevar o a lo bueno o a lo malo. En esta nueva vida que nos ofrece el Señor es a través de la epístola a los Efesios que estamos estudiando, el capítulo 4, y hemos estado viendo entonces esa nueva ley que aparece a través del sacrificio que está en Romanos 8, en donde nos dice la ley de la vida del Espíritu. El Espíritu nos da esa vida y ya nos quita esa condena de la ley. Sabemos que Jesús fue a la cruz y fue a la cruz por cada uno de nosotros para que tengamos ese camino de salvación. En ese camino de salvación también tenemos que nosotros saber cómo mantenerlo, cómo recibir esas bendiciones que Dios nos ofrece a través de todas sus promesas también del Antiguo Testamento, porque somos injertados, nos dice, como hijos adoptivos de Abraham. Y las mismas promesas dadas a Abraham están extendidas a todas las familias del mundo. Nos dice en el en Génesis 12. Cuando Dios llama a Abraham, te voy a multiplicar, te voy a hacer padre de muchas generaciones. Cuando él tenía una esposa que era estéril. Sin embargo, a través del hijo de la promesa, Isaac, tuvo luego Isaac el hijo que fue Jacob, tuvo 2 hijos, y Jacob tuvo a las 12 tribus de Israel. Y a través de todas estas generaciones es que se multiplicaron y se cumple la promesa de Dios al padre Abraham. Y también en la promesa dice que a través de él, todas las familias, todo el mundo que quiera reconocer la palabra de Dios, que quiera reconocer el sacrificio de la cruz, va a recibir bendición divina. ¿Cómo? Porque seguimos y recibimos las bendiciones por fe. Las bendiciones que Dios derramó por su gracia, por adelantado y por fe las recibimos. Amén. Entonces el libro de Efesios, el apóstol Pablo lo escribe a hombres y mujeres que él mismo enseñó. Durante 2 años estuvo en esta ciudad predicando, enseñando, entrenando a toda la gente. Y Dios da a conocer a través de su palabra hoy en día las cosas que quiere que cambiemos, cómo actuemos, cómo recibamos, cómo caminemos sobre o bajo su bendición, bajo su mirada, bajo su luz. Hablamos la vez pasada que nosotros no somos capaces de cambiar a nadie ni cambiarnos a nosotros mismos, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí va a haber cambio. Cuando entregamos nuestra vida a su campo de trabajo, lo ponemos a sus pies del Señor y realmente le dejamos obrar,
Porque muchas veces le decimos, Espíritu Santo, obra en esto, pero no lo dejamos obrar. Hacemos lo que nosotros queremos, de acuerdo a nuestra decisión, de acuerdo a nuestros planes, de acuerdo a lo que pensamos o estamos acostumbrados a hacer. Cuando le decimos y le queremos entregar una situación al Espíritu Santo, nosotros tenemos que retirarnos. No podemos poner de nuestro trabajo en esa obra, porque si no estaríamos truncando la labor del Espíritu. Cuando aquí nos habla entonces en el verso, veamos, el verso 18 que dice, ¿por qué mucha gente no recibe y no recibe las bendiciones de Dios cuando se dicen que son cristianos y que van a la iglesia, estudian la palabra, pero no hay efecto en su vida? Porque el corazón está endurecido, nos dice el verso 18. No está abierto a recibir. Quieren recibir, pero no saben cómo actuar, no saben cómo presentarlo a Dios. Y acá nos dice que si estás ajeno de la vida de Dios, puede ser por ignorancia, quiere decir que no estás aprendiendo su palabra, o no sabes cómo llegar a Él, porque obviamente no tienes guía, no tienes la guía del Espíritu Santo también que nos indica ese camino, o por el endurecimiento de tu corazón. Lo que estoy diciendo es que tu decisión y a tu manera, tú quieres oír lo que quieres oír, tú quieres hacer lo que a ti se te pone que quieres hacer. Entonces está endurecido el corazón no está plenamente entregado a la voluntad de Dios. Cuando en el verso 24 nos da a conocer entonces una lista de características del corazón humano y nos dice qué cosa hacer y cómo lidiar con cada una de ellas. Nos ha dicho que ya a través de su palabra nos ha despojado de lo antiguo, de las tradiciones que traíamos con nosotros, de las costumbres a las que hacíamos día a día o en nuestras familias, estábamos siempre en efecto o hacíamos día a día con la familia o solos nosotros. En el verso 22 es cuando dice que ya eso que fue antes, Él lo cambió y quedó atrás, ya lo sacó de nosotros, aquel que realmente está a los pies de Cristo Jesús. Y en el 24 nos da esa nueva vestidura, esa nueva vida, que es Cristo en nosotros. Y esto va a traer, ¿qué cosa? La justicia y santidad de la verdad. La verdad es la palabra de Dios, la verdad es el Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos va a revelar esa verdad, a dar el entendimiento de lo que Dios quiere decir cada vez que leemos o estudiamos de su palabra. Pero la justicia es la rectitud de la palabra de Dios, la rectitud de la voluntad de Dios, del camino que Dios quiere para cada uno de sus hijos, así como Él es justo, nos ha justificado a través de la cruz. Él quiere que caminemos ese camino recto, ese camino que no tiene maldad, que no tiene mancha, que no tiene pecado. Y como creyentes, Jesús nos ha limpiado con su sangre, pero como humanos podemos seguir cayendo en el camino, tropezándonos, volteando a prestar atención a las tentaciones. Pero para eso tenemos el Espíritu que nos va a corregir y nos va a tratar de enderezar esos pasos, y conscientes de lo que somos y de lo que estamos haciendo, venimos al arrepentimiento. Y ahí cuando nos endereza nuevamente, entonces dice, es así como el creyente va a caminar bajo su justicia y santidad. ¿Qué es la santidad? Lo que espera Dios, que estemos alejados de las cosas mundanas, de las cosas carnales, las cosas que no le dan honra y gloria a Él, ni es lo que Él aprueba. Amén. Veamos el verso 25.
entonces dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros, somos el cuerpo de Cristo, todos nosotros formamos un solo cuerpo que es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Pero dice, déjate ya de mentir. Hay mucha gente que tiene mucha facilidad de mentir, lo tiene en la punta de la lengua. Hay otros que sí les cuesta un poco más. Pero dice, ¿qué es lo que trae la mentira? La mentira entonces va a traer problemas porque te está diciendo él, sácalo, deséchalo, no le prestas atención, que no exista en ti, no lo consideres. Habla la verdad. Cuando en Juan 8, 31 y 32 Jesús le habla a los judíos creyentes, le dice, si permanecen en mi palabra serán mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Aquel que es como él, como el maestro. Y allí conocerás, cuando eres mi discípulo, cuando empieces a aprender de lo que yo soy y hacer lo que yo hago y pensar como yo, entonces vas a conocer la verdad. ¿Qué quiere decir? Aprenderás, vas a entender esa verdad. ¿Qué es su verdad? Mi verdad, dice Jesús. La verdad es Él. Y esa verdad entonces nos hará libres. Libres, te da la libertad. Esa es la misma libertad que nos da porque venció a la muerte en la cruz. La libertad que nos da de todo pecado, de todo vicio. Ya no hay ataduras, ya no hay ligaduras, no hay seguir la ley de lo antiguo, del Antiguo Testamento, que tenían que seguir el legalismo que seguían por la ley. Ya no existe nada de eso, porque ahora Él nos ofrece esa nueva vida con el Espíritu Santo. Ya no hay enfermedades, hay libertad, libertad de liberación de todo lo que nos oprimía, de todo lo que nos traía abajo, de todos esos pensamientos malos, de toda opresión. Ya no, ahora sí, ya no más vas a caminar del brazo con el enemigo, ahora vas a caminar de la mano con Jesús. Aleluya, aleluya. Entonces, en el mismo... cuando Jesús está hablando a los judíos, a sus discípulos, que le dice la verdad te hará libre, dice, el que hace pecado, vive en pecado y esclavo del pecado es. Pero si el Hijo te liberta, ya dejas esa vida, cambias y ahora verdaderamente vas a ser libre. Aleluya, aleluya. Y ahora, regresando al verso 25 que hablaba de la mentira, que debemos hablar esa verdad, porque nos dice que es lo que trae otra característica, que nos airemos, que trae ira. Airaos, ¿qué quiere decir? Que te llenas de ira, te llenas de ira. Entonces, ¿por qué te alteras? Es una emoción, pero ¿por qué te alteras? Porque te están descubriendo mentiras. Te están descubriendo cosas que estás hablando, pero que no son reales. Es hipocresía también. Cuando nos descubren cosas que no queremos que sean mostradas, nos altera, ¿cierto? Ese airaos que te dice, ya puede ser por ese motivo, puede ser por muchos motivos. ¿Por qué? Ahora veamos entonces qué es lo que trae. Emociones, veamos la diferencia, emociones y acciones. El airarse es llenarse de ira, pero también las emociones que sentimos, puede ser dolor, puede ser tristeza, puede ser frustración, alegría o la ira misma. En sí mismos no hay pecado. El pecado viene cuando, como consecuencia de eso, actuamos pecaminosamente. Entonces, por la tristeza, por el dolor, por la alegría, lo que sea, como resultado de eso, tomamos una acción. Y esa acción, que puede ser violenta muchas veces, cuando es negativa, como puede ser de celebración, de alegría, gritos, etcétera, que la gente cree, ¿qué le pasa? Está loca. Pero
son expresiones. Entonces veamos, unas son las emociones que empujan a las acciones. Y muchas veces esas acciones no dan honra y gloria a Dios. Cuando es negativa, definitivamente nos va a alejar de la verdad, de la aprobación de Dios. La emoción es interna. Y cuando es interna no se dirige a nadie afuera. Pero la acción es externa. Y allí sí puede dirigirse positiva o negativamente hacia alguien, a la persona que está cerca a ti o quien está lejos. Es cuando empezamos a hablar de repente mal de alguien, es la acción lo que va a traer, o puede ser chismes, o puede ser girar la bola de nieve que decimos en contra de alguien, etcétera, etcétera. Así como gente violenta puede levantar la mano y irse a pleitos físicos, cosas negativas. Entonces es lo que dice aquí: airaos, en el verso 26, airaos pero no pequéis. O sea que podemos levantar esa emoción, pero contrólalo. Sabemos que nosotros, si lo entregamos al Espíritu, el Espíritu nos va a ayudar a controlarlo. ¿Por qué? Y dice allí, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿A qué se refiere esto? Es una advertencia en que tenemos que buscar la solución al problema el mismo día de la provocación. Así no entretenemos el asunto ni la ira, porque muchas veces le damos vuelta y vuelta y vuelta y se queda entretenido en nosotros y se hace largo por más de un día, varios días, semanas, a veces hasta años. Y ahí es donde viene el resentimiento, porque estamos dejando que brote raíz. Es por eso que aquí el Señor nos dice a través del apóstol Pablo que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que inmediatamente, pronto busques una solución y que lo saques, lo enfrentes, lo saques de ti, porque eso te va a traer paz. Amén. Y siempre con la verdad, que es la que nos hace libres. Amén, amén. Y si no, de otra manera, como decía, queda el resentimiento y quedamos enfadados. Y porque si no se hace de esta manera, en el verso 27 nos dice que le vamos a dar lugar al diablo. Es exactamente lo negativo. Sabemos que el diablo es padre de las mentiras. Va a entrar en ti. Sabemos que es el que va a buscar conflictos, no armonía. Va a entrar en ti, que te va a levantar unas ideas en contra de los hermanos o las hermanas. Va a entrar en ti, va a buscar, si lo dejas por largo rato, no trayéndolo a los pies de Dios, no buscando la solución bíblicamente, va a empezar a formar raíz y te va a poner en un camino negativo, contrario a lo que Dios quiere que camines. Amén. No va a dejar que en ti refleje la luz de Dios. Como estoy hablando como creyente o como vuelto a nacer. Entonces, si no caminamos, no hacemos o no nos damos cuenta, porque la vez pasada estaba diciendo, todas estas cosas tenemos cierto elemento. Muchas veces la gente puede decir, no, yo no hago esto, no, yo no digo lo otro, yo no voy por este camino. Pero si analizamos, muchas veces hay cierto elemento en nuestras vidas, en nuestro camino. La cosa es identificar. Si lo identificas, ya lo localizas. Si lo localizas, ya lo aíslas y lo puedes presentar al Señor. La cosa es ser objetivo, ser con frialdad. Esta es mi verdad. Cada uno se conoce. Esta es mi verdad. Esto es lo que está pasando, Señor, a tus pies lo traigo. Una vez que está identificado, aislado, lo presentamos a sus pies. El Espíritu Santo se va a encargar de sacarlo de nosotros, controlarlo y cambiarnos. Amén. Amén.
Amén. Entonces en el 28 nos dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Sabemos que las bendiciones del Señor siempre se dan porque espera que compartamos con otros de su bendición. Amén. Que nos da en abundancia. Amén. Y no estoy hablando solamente de cosas materiales. El compartir la bendición de Dios nos da muchas veces sabiduría, nos da habilidades que podemos hacer cosas con las manos, o habilidades también de palabra para poder calmar, ser pacíficos, los que traen la paz en un conflicto, los que traen armonía en una familia, conocimiento de su palabra, muchos talentos, muchas habilidades, muchos dones que nos habla la palabra y que Dios nos usa de diferentes maneras. Eso es lo que también debemos compartir y debemos ser de bendición para otros. Amén. Amén. Gloria a Dios. El 29 que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No hagamos lo mismo que hace el mundo. El mundo está acostumbrado a hablar muchas groserías, muchas cosas burdas y toscas, oscas, que a veces el tono de voz o las palabras que salen chocan, golpean, arañan. No, el Señor no quiere que estemos igual al mundo, nos da una transformación, un cambio. Entonces, si en nuestra comunicación vamos a usar las mismas palabras que usa el mundo, ¿qué quiere decir? ¿Dónde está el que somos vueltos a nacer? Estamos actuando por nosotros y no por lo que el Espíritu nos mueve, esa transformación. Si hablo con malicia, deseo cosas malas a quien me ha hecho daño, etc., voy a estar igual que el mundo. Eso no quiere el Señor. Te cambia en tu mente, te cambia en tu corazón, te cambia en tu caminar completo. Es eso la nueva vida, el nuevo yo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo nos abre los ojos y podemos ver las cosas que hacemos y que no hacemos, que decimos o que no decimos. Y si la dijimos, pues vengamos arrepentidos a esa corrección de Él. Amén. El 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En Efesios 1:13 nos dice que habiendo oído la palabra de verdad, la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya el Espíritu nos selló cuando hemos venido arrepentidos a recibir esa salvación a la cruz. Y ahora, si somos sellados, entonces el Espíritu va a estar con nosotros. Y si no seguimos el camino que tiene preparado Dios para nosotros, se va a entristecer. El Espíritu de Dios se entristece. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Quiere decir que Dios tiene también emociones. También siente igual que nosotros. Se alegra cuando sus hijos están alegres y siguen obedientemente su camino. Pero también se entristece cuando ve que sus hijos están yéndose a la perdición y no quieren seguirlo a él, van en camino contrario. Es cuando decimos, Señor, estamos bajo tu guía y tú nos vas a enseñar cuál es el camino a seguir. Pero si no le oímos y no le obedecemos, estamos por nuestra cuenta. No podemos decir que somos hijos de Dios, porque la palabra bien clara nos dice, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo.
Amén. Y si no lo escuchamos, entonces no podemos decir que somos hijos de Dios. Quítense, 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Aquí en Hebreos, por ejemplo, Hebreos 12:15, nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Quiere decir que en esas características mundanas nos contamina. Ya la cruz, la sangre de Cristo nos limpió para ser presentados dignos ante Dios Padre. Pero ahora caminando entre estas cosas, absorbiéndolas, haciéndolas, diciéndolas, pensándolas, nos estamos contaminando nuevamente nosotros mismos. ¿Dónde queda entonces la salvación y el sello que tenemos? Si somos sellados, entonces no vamos a permitir, somos impermeables, no vamos a permitir que entre esa contaminación. Amén. Pero es nuestro carácter que ha cambiado, ha sido moldeado por el Espíritu Santo, ha sido pulido y ahora nos pone impermeables a esas cosas del mundo. Pero es por nuestra decisión. Tu decisión va a ser que realmente lo tengas alejado o dejes que penetre ciertas gotas de esta contaminación. Esta contaminación va a traer caos en tu vida. Es como si comieras un quequito y un pedacito de queque que tiene apenas unas cuantas gotas de veneno. Poco a poco va a ir llevándote a la tumba, alejándote de Dios, porque la muerte es ese rompimiento, ese alejamiento de su verdad. Y el 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Lo importante es cuando Dios nos llama, cuando Dios nos lleva por su camino y encontramos otros hermanos que tienen tanta gracia de Dios, tienen tantos talentos y dones en Dios. Muchas veces nos comparamos con ellos y queremos ser como ellos, pero Dios está en cada uno de nosotros y nos moldea y nos forma de acuerdo a lo que Él quiere en cada uno de nosotros. Él no hace clones, Él no hace por series la misma persona ni la misma personalidad. Él hace a cada uno diferente para servirlo de la manera que Él quiere. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.